Muy buenas tardes, estimadas estudiantes. Hoy día vamos a tener la cápsula de la segunda parte de nuestro contenido, ¿no es cierto?, que son los aspectos psicológicos y emocionales durante la gestación y el puerperio. En la cápsula número 1 trabajamos hasta el momento del parto y esta cápsula número 2 corresponde a la situación de parto y puerperio. Nuestro último contenido tenía que ver efectivamente con, después del proceso psicológico, emocional, los cambios físicos, sociales, interpersonales y emocionales que ocurren durante el embarazo, llegar al momento del parto, ¿ya? En el nacimiento del bebé nace de manera genuina, ya no fantaseada, la figura, ¿no es cierto?, y la autopercepción, la autoimagen y la identidad como madre. Las primeras 2 horas luego del parto nos va a generar tranquilidad o preocupación en la medida que el bebé esté saludable, ¿no es cierto?, haya sido atendido de manera oportuna en el momento del nacimiento. Y vamos a establecer el primer contacto, que es un momento clave, cuando el bebé puede estar alerta, tener esta primera mirada y comenzar el proceso de lactancia. En este momento la mamá y el bebé se acompasan, es decir, toman un ritmo conjunto, una sincronía materno-filial que les va a acompañar incluso años. La idea es que se establezcan los primeros cimientos del proceso de apego. Una vez que nace este bebé real, se encuentra o choca de alguna manera con el bebé imaginario. Algunas mamás revelan que soñaron con el bebé físicamente, ¿no es cierto?, fuera de su vientre. Por lo tanto, hay un proceso de ajuste de este bebé imaginario, su tamaño, su forma, sus características, todas estas ideas y fantasías acerca de su salud o de a quién es parecido físicamente, etcétera, empiezan a tener un ajuste y una reconstrucción con el bebé real. La madre comienza a asignar nuevos roles tanto a sí misma, a su bebé, a la familia, a la pareja, ¿no es cierto?, en relación a las características de este bebé y a cómo se siente en este primer momento. Dependiendo, ¿no es cierto?, de su bienestar emocional, el apoyo social, pueden pasar cosas muy favorables en esta etapa, que el grupo familiar contribuya al proceso inicial de la crianza, o la situación adversa, cuando tenemos una mamá sin suficientes redes, que ahí es donde tenemos que prestar atención y generar la derivación correspondiente a los sistemas de apoyo. En muchas ocasiones se proyecta en el bebé la propia necesidad de la madre, es decir, va a empezar a vertir en esta figura externa sus deseos, sus necesidades, sus anhelos, y de alguna manera el riesgo es contaminar eso con una percepción excesivamente ajena a la realidad. Nace entonces el bebé y paralelamente nace por primera vez, si es el primer hijo, la identidad materna. Se trata de un periodo naturalmente de adaptación, una nueva etapa en el ciclo vital que moviliza elementos psicológicos, familiares, sociales y los antecedentes de la propia vida de la mamá y su relación con sus propios padres, como habíamos estado señalando. Los cambios además se influyen por los factores físicos, bioquímicos, endocrinos que están ocurriendo en el cuerpo, factores personales y de la vivencia del parto, ya que es un suceso de gran trascendencia. Habíamos señalado que se recuerda para toda la vida el momento del parto. Para Oberman, consideramos que el proceso de maternidad representa una crisis vital que afecta a todo el grupo familiar. La mujer superará esta crisis en función de su historia personal, su situación psicosocial, su personalidad, la ubicación del bebé en el encadenamiento histórico familiar. Se denomina por Smith el concepto de exogestación, el periodo de los 9 meses posteriores al nacimiento. El bebé es muy dependiente, ¿ya? Muy dependiente. Necesita para todo
durante mucho más tiempo, ¿no es cierto? Pero en este periodo especialmente a un adulto, un cuidador responsable que tenga la capacidad de ayudarlo a sobrevivir. Es un bebé inmaduro, necesita el contacto físico, el alimento, el desplazamiento, todos los cuidados en relación al sueño, a el cambio de pañales, ¿no es cierto?, las temáticas de salud. Naturalmente el bebé humano no sobrevive por mucho tiempo, ¿no es cierto?, sin el cuidado de un adulto. Y esto se replica por varios años durante la infancia. En este momento no puede resolver ninguna necesidad propia el bebé. La relación simbiótica entre madre y bebé nos hace como cruzar y fundir dos personalidades, ¿ya? Naturalmente el niño aún no expresa un desarrollo de la personalidad, van a pasar muchos años para aquello, pero sí su temperamento, ¿no es cierto?, su ritmo, su ciclo circadiano, cómo se ajusta el sueño y la vigilia, cómo es de intenso o suave. Son relatados los niños como tranquilos o muy alterables durante esta etapa, y eso va a ir sincronizando en este ritmo con la mamá. Esta relación está diseñada para ser intensa e interoperativa después del nacimiento, más aún que lo que ocurre durante la gestación. Y ocurre un fenómeno de puerperio físico y a la vez psicológico, cambios emocionales a nivel cerebral que podrían durar entre 1 y 2 años. Se refiere, bueno, aquí pueden pasar cosas positivas y negativas, ¿no es cierto?, en los conceptos de depresión postparto, ansiedades, ¿no es cierto?, preocupaciones, pero también nace un afecto que es revelado como incondicional, de máxima calidad, es decir, la sensación de amor más intensa que puede haber tenido un padre o una madre, especialmente la figura de la madre. El nacimiento no solo constituye el comienzo de la vida de la persona, sino que conlleva el final de la gestación. Ya no soy una mujer embarazada, ¿no es cierto? Representa una serie compleja e importante de cambios que sirven para preparar a los recién nacidos para el paso por el puente entre la gestación en el útero y la gestación que continuará fuera del útero. Es decir, todavía estamos de alguna manera naciendo como mamá y naciendo como hijo en un periodo que pudiese durar 9 meses de ajuste, de adaptación. Se alteran varias dinámicas, el sueño, los ritmos de autocuidado de las propias figuras paterna y materna, a qué hora duermen ellos, a qué hora comen ellos, ¿no es cierto?, dependiendo del ritmo que se genera con el hijo. Esto puede ser natural, espontáneo, pero también vivenciado muchas veces con preocupación, angustia, estrés, un elemento que se puede incorporar a una base de estrés que ya está instalada previamente. Tras el nacimiento, la madre se preocupa por la supervivencia. Surgen nuevos miedos, dudas, preguntas, no se aprende, no hay una escuela para ser padres, ¿no es cierto? La mayoría refiere que aprendió en el proceso de tener a su hijo, y las preguntas a otros, ¿no es cierto?, son importantes. Es importante tener la confianza para preguntar acerca del desarrollo, de qué tipo de atención necesita el bebé, cómo se está alimentando, cómo mejorar este proceso, cómo va creciendo, ¿no es cierto? Y son denominados miedos positivos porque tenemos que estar atentos, no relajados, tampoco estresados, pero sí suficientemente atentos a las necesidades del bebé para irlas cubriendo. Esto se ve muy alterado en procesos donde los bebés no tienen un cuidador particular, sino que, por ejemplo, están en instituciones y hay un promedio de 2 cuidadores por 12, 14 niños, bebés. Por lo tanto, no se cautelan muchos aspectos psicológicos y afectivos, sociales, en dar prioridad a los aspectos de la sobrevivencia, alimentación, ¿no es cierto?, el cuidado, etcétera, que son más biológicos. Cuando nace el bebé, el puerperio emocional puede tener un componente de ambigüedad. Por un lado, el placer y satisfacción. Está la idea de logré ser madre, ¿no es cierto? Soy una persona que cumple este rol de manera efectiva, exitosa. Además siento esta experiencia como única y nace este apego, la sensación de amor intenso que les comentaba.
pero paralelamente inquietudes, miedos y el cansancio que involucra el cuidado de un bebé, sobre todo si tiene ciertas características, ¿no es cierto?, que lo hacen más difícil. Por ejemplo, alguna alteración en su salud, por ejemplo, algún ritmo de sueño más complejo en comparación con otros bebés, los propios estados de salud y de apoyo psicosocial. El apoyo psicosocial en este momento es clave para el bienestar de la mamá. Ahí aparece una mamá con pijama o no, un poquito ya afectada por este estrés. Para superar esta etapa son importantes las experiencias de conocerse a sí mismo, cómo me siento, ¿no es cierto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué necesito? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Ritmos y pausas para descansar, reanimarse y también la sensación de ser competente. Lo estás haciendo bien y si tienes cosas que corregir, nos pasa a todos como padres primerizos. Y esto va a ser una base para la actitud y experiencia maternal, durante el desarrollo del bebé. La madre puede presentar algún tipo de molestia física y hay un fenómeno, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la forma física y lo comentamos durante el embarazo, el tema de la pérdida de la figura femenina, la cintura o elementos de los pechos, las caderas, etcétera, la calidad de la piel, que van a verse intensificados en la medida que este es un tema importante en el entorno social y en el desarrollo psicológico de esa mujer en particular, ¿ya? Si parte de su autoestima se ha anclado, siempre se ancla en el aspecto físico, tenemos un autoconcepto físico y una autoestima, pero si es muy relevante y esto involucra una pérdida, puede generar malestar posparto también. Junto con algunas experiencias de dolor físico, de cansancio físico, asociadas en los primeros momentos a la recuperación del tamaño del útero, a la lactancia, ¿no es cierto? Una mezcla entre miedo y algunas experiencias de incomodidad que se superan. Estamos dotados de la capacidad física de proveer la leche materna, ¿no es cierto? Y generando las condiciones y en un buen estado de salud, estas ansiedades, miedos iniciales se superan rápidamente, generando la confianza, adaptándome a mi nuevo rol, ¿ya? Un cuerpo femenino promedio, la mayoría, tiene la capacidad de recuperar la condición corporal, ¿no es cierto? Y de alimentar al hijo y establecer el apego y lograr que este bebé sobreviva y con una adecuada salud mental para la mamá. Se adapta entonces el bebé a la casa por parte de la madre y por parte de otros familiares que son muy importantes y se relata y se considera, se pone de relieve la experiencia del parto como un momento importante, requiere atención, requiere una pausa, por supuesto, en la vida. Y primeros días y semanas de adaptación también, una pausa completa. El marco legal contribuye a que las madres trabajadoras tengan sus licencias, ¿no es cierto? Pero además tomárselo con calma en el sentido de que nos vamos a estar adaptando. Aumenta psicológicamente la reactividad, ¿ya? Hay por decirlo, un shot de hormonas que pueden generar irritabilidad o llanto, profunda alegría, profunda tristeza, a estímulos que anteriormente de manera natural no despertaban estas reacciones necesariamente. Hay aquí experiencias por primera vez. Cuando nos pasa algo por primera vez y algo intenso, habitualmente lo experimentamos con un poco de estrés. El primer hijo es distinto al segundo hijo. Ustedes cuando estén trabajando con pacientes, ¿no es cierto? La primera paciente va a ser mucho más estresante, entre comillas, preocupante por su propio desempeño, que la siguiente. Ya va a haber experiencia, naturalidad, saber cómo hacer las cosas, haber practicado. Esta experiencia del primer hijo es una primera vez, entonces es un factor estresor. Y no tenemos repertorio de conducta previo para saber qué hacer en muchas ocasiones. Necesitamos a un otro que tenga experiencia, un profesional que nos tranquilice, que nos capacite, una familia que nos apoye, no que nos critique, ¿no es cierto? Y también comprender que la labilidad o inestabilidad emocional va a estar presente en
etapas según refieren distintas observaciones de investigación. Para Ainsworth, que son especialistas, ¿no es cierto?, en apego, definen la sensibilidad materna como una serie de tendencias de respuesta que incluyen atención al bebé, interpretación adecuada de sus señales y necesidades, respuesta pronta y apropiada. El bebé no habla y no dice lo que necesita, y se expresan los bebés de maneras distintas. No es que todos los bebés se expresen igual. Algunos son más intensos, tienen un llanto más frecuente o duermen menos, se mueven más, etc. Y empieza a haber una especie de lectura del lenguaje no verbal y las madres comienzan a identificar el tipo de llanto, los quejidos. Esto se ha investigado también, no con conclusiones tan generales a la población, pero hay unos tipos de llanto, un llanto más cortito, un llanto más intenso, que va a referir si se trata de alguna incomodidad, frío, calor, el cuerpo, la ropa, o se trata de hambre, ¿no es cierto?, o dolor, ¿ya? Y comienzan paulatinamente las madres a darse cuenta de esas distinciones. Al parecer es dolor y no es hambre, al parecer es sueño y no es hambre o dolor, ¿te fijas? Entonces vamos generando una sensibilidad que contribuye al apego seguro. Ya sabemos que el apego seguro suena muy bonito, ¿no es cierto?, pero es un mecanismo biológico para la sobrevivencia de la especie. Tiene virtudes. El hecho de que la guagua no sea competente para sobrevivir sola por muchos años, y sobre todo estos primeros meses, va a generar que necesite estar en contacto humano, necesita estar en brazos, necesita estar contenida, la familia le habla, la madre lo mira a los ojos, ¿no es cierto?, a su bebé, y eso va generando una inteligencia social que no desarrollan otras especies, porque otras especies nacen y prontamente pueden caminar, en los primeros días, por ejemplo, y pueden ser más autónomos, entonces no tienen este vínculo de mirada, de lectura, de cómo llora, de cómo se expresa, de a ver si lo entiendo, y empieza a emerger algo que es muy abstracto, que es lo relacional, ¿ya? Y lo relacional es una capacidad social exclusivamente humana para que nosotros podamos empatizar, para que nosotros podamos mentalizar, para que podamos captar al otro, comprender su gestualidad, su sensibilidad, si anda bien, si se siente mal, lo leemos, ¿ya? Y eso otras especies no lo pueden hacer. Y eso se debe a este largo periodo de dependencia, donde yo necesito estar mirando a un otro, como bebé. Surge entonces el apego, y el hecho de que sea seguro significa que satisface estas necesidades de manera oportuna y apropiada. Sería conveniente transmitir una visión positiva de esta hipersensibilidad o hiperreactividad puerperal. Que yo esté preocupado, que yo esté ansioso, que yo esté tratando de leer a mi bebé, tiene la virtud de que voy a conectar, comprender, ayudar a la sobrevivencia y ayudarlo a que surja la dimensión humana más humana, en el fondo, que es nuestra capacidad de lenguaje. Incluso cuando no estamos comunicando verbalmente, estamos comunicando, comprendiendo cómo son los otros, ¿no es cierto? Y esto estimula muchísimo el desarrollo social, emocional, intelectual, y por supuesto todo el tipo de desarrollo físico que los padres y madres estimulan físico-motor en esta etapa. Otras cuestiones que ocurren a nivel emocional, el agotamiento y la sensación de que no soy capaz y no llego a poder hacerlo todo, el choque, las expectativas y la realidad que habíamos visto ya no solo con la imagen del bebé, sino que con lo fácil o difícil que va a ser esta crianza. Yo lo recuerdo en términos personales con mi primer hijo más que con el segundo, porque la experiencia del primer hijo es más recordada, porque es más nueva, más inusual. Y tenía yo la impresión de que iba a poder ir a trabajar prontamente. De hecho, fui a trabajar prontamente, al mes, digamos, pero poquitas horas, unas clasecitas en esos años. Pero me abrumó, así como la cantidad de información que había que manejar, la cantidad de tareas que había que hacer. Incluso la sensación de estar mirando a la guagua sin poder dormir tranquila por si acaso, había que observar que estuviera bien, dificultades para salir, tenía hora al dentista y me dio angustia ir al dentista, a separarme del bebé en ese ratito que era muy chiquitito,
Entonces, claro, expectativas de cómo va a ser mi crianza. De hecho, nos narramos historias, cómo voy a ser yo como mamá, versus lo que el bebé necesita, ¿ya? El proceso de lactancia, que es un factor protector, eh, y puede ser una fuente de estrés si no hay el adecuado acompañamiento. Es protector porque eleva la autoestima, la sensación de competencia, me une con mi bebé. Además lo protege, por supuesto, en su sistema inmune. Es la mejor experiencia la lactancia materna. Pero sí creo que lo estoy haciendo mal, que mi leche no es suficiente, porque yo no veo la cantidad de leche que toma mi bebé. Puedo empezar a preocuparme. Y además hay mensajes de otros, ¿ya? ¿Cómo lo estás haciendo? A veces consejos que no son malintencionados, pero pueden acompañar el estrés, aumentar el estrés. Y potenciales conflictos, ¿no es cierto?, en los roles, a ver quién es la mamá, quién es la suegra, quién es la abuela, qué rol cumple la pareja, y van a haber cambios porque va a haber un tercero aquí que va a influir en toda la toma de decisiones, en los tiempos, en las prioridades, y hay un proceso de ajuste y una nueva vida sexual con la pareja. Otras necesidades, otros intereses, incluso un periodo de recuperación, ¿no es cierto?, que va a involucrar de alguna manera un distanciamiento de la vida sexual por un periodo de tiempo. En el 80% de las madres se experimenta tristeza puerperal, ¿ya? No es que sea patológica y depende de cambios hormonales, sociales y psicológicos. Este estrés un poquitito nos preocupa, la sensación de incapacidad, y si hay falta de apoyo, por supuesto, esta tristeza pudiese incrementarse en el tiempo y en la intensidad. Aparece en torno al día 4 del posparto y pudiese durar 2 a 3 semanas dentro de rangos normales. Llanto, vulnerabilidad, decaimiento, es como si después de esta intensa emoción de haber tenido el parto y las primeras 3 semanas, el agotamiento es total, ¿ya? Debiese remitir por sí misma y esto va a estar apoyado por el mejor resolución con el apoyo social y familiar. Sin embargo, también hay una proporción mucho más pequeñita, 15% de las madres, señala este dato, que pudiesen experimentar depresión más de 6 semanas de duración y posterior a la cuarta semana. Es decir, dentro de las primeras 3 semanas la tristeza puerperal pudiese ser un proceso natural, pero si se empieza a extender y dura, como señalamos aquí, más de 6 semanas, pudiésemos pensar en el diagnóstico de depresión postparto. Necesitamos apoyo médico, psiquiátrico, psicológico, ¿no es cierto?, para esta madre. Y existe también el fenómeno mucho más específico de la psicosis postparto, que afecta a el 0,1-0,2% de las mujeres y se presenta de manera espontánea entre la primera y cuarta semana del posparto. Y la idea es que no se confundan estos síntomas. La psicosis postparto es la pérdida del juicio de la realidad. La creencia, por ejemplo, de que me voy a morir puede ser un síntoma, o que el bebé está generándome algún tipo de daño, o que las personas que me rodean, cualquier sintomatología que a ustedes les parezca sumamente fuera de lo normal, ¿ya? Alucinaciones, delirios, auditivos, visuales, kinestésicos, se pudiesen presentar, ¿ya? Y aquí han ocurrido situaciones trágicas, trágicas, trágicas. Yo no quiero achacar a nadie, ¿no es cierto?, con información que de pronto uno lamentablemente maneja, pero no sé, los abandonos de algunas guaguas, pero no abandonos seguros, sino que en situaciones donde el bebé va a fallecer, pueden ser entendidos como parte de la psicosis, ¿ya?, de la mamá. Debajo del colchón de una casa se encontró una guaguita, ¿no es cierto?, y la sintomatología de la madre, la guaguita, por supuesto, el cuerpo del bebé fallecido, y toda la sintomatología daba cuenta de esta experiencia de psicosis. Son muy inusuales, cada cierto tiempo ocurre y hay que estar atento a dialogar, y escuchar y prestar atención al lenguaje verbal y no verbal, cómo se está conectando, la mirada, ve a su hijo y siente
cariño, ¿no es cierto? La mira con ojos de amor, en el fondo de poder identificar aquello, o algo nos amerita duda, se está distanciando mucho, descontactándose visualmente o afectivamente, y preguntamos, ¿no es cierto?, cómo se siente, qué ha pensado, y pudiésemos establecer un vínculo con salud mental. También pudiésemos tener una pequeña proporción de estrés postraumático. Va a depender de la calidad y de la experiencia de parto. ¿Ya? Hay algunos partos que son más difíciles, que bordean situaciones un poquito más extremas, en contextos que no son los más favorables, etc. Dependiendo también de esta experiencia, el dolor, el no uso de anestesia, el trato no humanitario, por ejemplo, del personal del hospital, estoy imaginando así como distintas situaciones, o un parto fuera del acceso a sistema de salud óptimo, o un parto donde hubo riesgo, ¿ya? Con mucho miedo pudiese manifestar como estos flashbacks, donde recuerdo de mala manera, intensa, ansiosa y negativamente mi momento del parto. Y pudiese aparecer entre la tercera y hasta el sexto mes después del parto. Y otros trastornos que no es que los provoque el parto, sino que estaban en la genética y alguna situación de estrés en particular los iba a gatillar, ¿ya? Generalmente en la salud mental hay una base biológica misteriosa y poco investigada porque no es fácil identificar precisamente el gen, digamos, de la bipolaridad, por ejemplo, o de la esquizofrenia o de la depresión, etcétera, pero sí hay correlato con familiares que han tenido los mismos diagnósticos. Entonces había a lo mejor una vulnerabilidad biológica que frente a otras situaciones de estrés, una guerra, un maltrato, un accidente, se pudiesen haber gatillado. En este caso, la situación de parto pudiese ser un factor estresante que es como el empujón que necesita el trastorno para emerger, lamentablemente. Y otras mujeres en situaciones muy adversas no van a manifestar esta sintomatología, y ahí es donde nosotros hipotetizamos que biológicamente no tenían la predisposición. Entonces, tenemos nosotros en el momento del control del posparto el chequeo del cuerpo, ¿no es cierto?, y de la salud mental. Síntomas, factores de riesgo sociales, psicosociales que estén ocurriendo. Esta escala de depresión, la escala de Edimburgo, se aplica durante el segundo al sexto mes post-embarazo, y dependiendo de sus resultados, pudiesen involucrar la derivación a la unidad de salud mental para confirmar. Y el tratamiento, por ejemplo, por sintomatología depresiva, pudiese ser necesario en esta etapa entre 2 y 6 meses posteriores al proceso de parto. Algunas situaciones más inusuales y complejas, ¿no es cierto?, evidentemente de mayor estrés y sufrimiento van a ser el fenómeno de la muerte perinatal o neonatal alrededor del parto y en las primeras 2 semanas de vida, el proceso de adopción, el proceso del nacimiento de un bebé prematuro, la maternidad adolescente. Todos estos elementos agregan preocupación y van a requerir el acompañamiento, ¿ya? El proceso de adopción cada vez más conlleva un acompañamiento psicológico en la toma de decisión de la madre y en el bienestar de la madre, y también priorizando el bienestar y el cuidado del bebé. El proceso de muerte tiene hoy en día toda una serie de dispositivos, ¿ya? Por un lado, espirituales, equipos asociados a alguna religión, capacitados, ¿no es cierto?, en acompañamiento por muerte del bebé, y también equipos de psicólogos especialistas en duelo, ¿no es cierto?, porque estas son dimensiones no necesariamente científicas, entre comillas. Está la psicología, la psiquiatría, pero también la dimensión espiritual, que es muy útil. Las personas quedan acompañadas por tiempo y comienzan a darle un sentido a esta experiencia a partir del apoyo de estos grupos, generalmente voluntariados. Voluntariado hay en el Hospital Regional de Temuco, por ejemplo, el voluntariado de humanización de la salud,
Es un gran equipo, más de 100 personas, más de 180, no sé, entre damas de rojo, por ejemplo, hasta estudiantes universitarios de psicología, eh, funcionarios son voluntarios, funcionarios de salud del hospital que además de trabajar ahí son voluntarios en el equipo porque los capacitan como asesores, ¿ya? Y tienen unos espacios físicos ahí preparados para conversar privadamente, hay un protocolo de apoyo. El nacimiento prematuro, por supuesto que dependiendo de la fecha de los años, o sea, perdón, de la duración de la gestación, puede generar más o menor riesgo, pero siempre va a conllevar preocupación y un proceso de separación por el cuidado que tiene que tener el niño, el bebé, para terminar de madurar en el hospital. Entonces esto es un tipo distinto de apego que ya no va a ser piel a piel probablemente y también requiere un acompañamiento durante el tiempo que esté hospitalizado el bebé y posterior. Y las madres adolescentes, dependiendo también de la edad, del apoyo psicosocial, cómo cambia la vida, esto es intenso en esta etapa, cómo me va a cambiar el proyecto de vida que recién se está configurando. La madre puede estar estudiando y ver truncado su proceso, ¿no es cierto? Entonces esta aceptación de la maternidad y de sí misma y poder reconfigurar el proyecto es un acompañamiento importante. Los profesionales de la atención al embarazo, parto y puerperio son agentes promotores de la salud física, pero también emocional. Somos responsables de informar no solo los cambios físicos, sino también psicológicos y la importancia de este proceso de puerperio, que es un proceso de alguna manera que lleva tiempo y que requiere asumirse como un proceso distinto. Ya no estamos listos para la vida previa al parto, nunca vamos a volver a la vida previa al parto, y estamos en un momento de ajuste. Favorecer el vínculo desde el útero, aún más si cabe en la exogestación y crianza temprana. Favorecer todo el tiempo cómo se va a dar este apego, cómo me voy a sentir competente, cómo voy a resolver temas psicosociales que estén acompañando el proceso, ir asesorando, entregando información, etc. Dar relevancia al momento del parto y el nacimiento, especialmente a través de, bueno, las intervenciones médicas. Aquí hay hartos relatos no muy favorables de las madres durante el proceso de parto. Revelan, por ejemplo, que sienten que hay intervenciones médico-quirúrgicas no necesarias, invasivas, que no se les consultan, que no se les informan y se sienten un poco pasadas a llevar como objeto, ¿ya? Según las investigaciones en Latinoamérica. La importancia del diálogo informativo, cómo te sientes, el estímulo y la recomendación de separar lo menos posible, a no ser que sea estrictamente necesario, a la madre de su bebé. Fomentar la lactancia materna, porque también ayuda a la recuperación física y psicológica, ¿ya? Disminuye la depresión y la ansiedad. Importancia de las redes y grupos de apoyo, entendiendo que no necesariamente sean terapéuticos, sino que, por ejemplo, espirituales, vocacionales, laborales, etc. La salud mental materna entonces es importante, nos va a permitir el compromiso de favorecer el vínculo entre la madre y el bebé. Es una forma económica y menos dolorosa de promover la salud mental, prevenir tratamientos de salud mental, y es de una simplicidad asombrosa, ¿ya? Acompañar, escuchar, asesorar, brindar palabras de ánimo, derivar cuando sea necesario, tranquilizar al otro en este momento que es novedoso, asegurarle que va a ser competente. ¿Ah? Si todas las mujeres lo han logrado, muchas mujeres lo han logrado, tú también lo vas a lograr, etc. Agradezco entonces a todas y todas su atención y detengo la grabación para que no quede tan pesadito el video. Muchos cariños.